todos? Hoy es lunes 18 de julio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, un sistema que carece de las más básicas necesidades, jueces que otorgan medidas sustitutivas a la prisión en casos que causan conmoción nacional y el intento de removerlo del cargo. También nos acompañará la doctora Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral. La eliminación del examen de la CENESID. Ahora cada universidad pública deberá establecer el proceso de admisión. Quizás un examen, quizás un curso. Este es el problema real del acceso de los jóvenes a la educación superior. Lo vamos a analizar también. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hubo sin duda sorpresa cuando el Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, por una presunta negligencia manifiesta en el proceso de extradición de Rafael Correa. Hoy las aguas han vuelto a su cauce. El doctor Saquicela retomó su despacho luego de que quedara claro que no hubo falla en este proceso de extradición. Pero, ¿qué fue lo que estuvo detrás de este acto? Doctor Iván Saquicela, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. ¿Quién y por qué lo quería o lo quiere fuera de la presidencia de la Corte? Los vocales del Consejo de la Judicatura, sin lugar a dudas, atropellaron la independencia judicial, la seguridad jurídica y mis derechos constitucionales. Han afectado a mi dignidad, quisieron afectar y acabar con mi carrera profesional. ¿Por qué? Probablemente porque nosotros en varias oportunidades hemos expresado nuestras preocupaciones de lo que pasa en la función judicial. Nosotros, por ejemplo, hemos manifestado de que el Consejo de la Judicatura no ha dotado de los instrumentos, de los insumos que requiere la función judicial para cumplir nuestro trabajo. Inclusive nos hemos pronunciado respecto de que debía haber una reforma constitucional, y hoy lo ratificamos, de que en relación al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque no es posible que un organismo dentro de un poder del Estado tenga una injerencia que hace daño, que afecta a la función judicial del Ecuador. Y algo más que es importante y muy puntualmente. Recuerde usted, y el país recordará, que yo envié, conforme a la Constitución, la terna para que de ahí se escoja el presidente titular del Consejo de la Judicatura. Hubo cuestionamientos de parte de ellos, no les gustó. Alguna vez me dijeron que no se sentían representados por la terna que yo había enviado. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy existe un vocal que es un presidente transitorio, no hay presidente titular y más bien, para seguramente perennizarse en el cargo, lo que resolvieron hacer es sacarle al presidente y representante de la función judicial del Ecuador, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero ahora que usted ha regresado al cargo, muchos pretenden hacer como que no ha ocurrido nada, pero sí pasó, doctor Saquicela. Se intentó meter la mano en la justicia, de hecho, se la metieron. ¿Y qué viene después? Porque es difícil pensar o convencerse de que ese será el único intento. Yo me temo de que, en efecto, haya nuevas pretensiones de afectar a la independencia judicial del Ecuador y en este caso a quien habla por ser el titular de dicha función judicial. ¿Qué debe venir? Algunos aspectos. En primer lugar, debe cumplirse la sentencia y claro está el pronunciamiento que hizo el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en defensa de la institucionalidad y la independencia judicial. Una sentencia que determina algunos aspectos relevantes. Uno, nunca más podrá suspenderse a un funcionario judicial del Ecuador sin una declaración jurisdiccional previa que determine un error inexcusable, manifiesta negligencia o una conducta dolosa. Dos, las disculpas públicas no tanto a Iván Saquicela, sino a la función judicial del Ecuador. Y luego también
la capacitación que debe hacerse a los funcionarios de control disciplinario del Consejo de la Judicatura para que puedan llegar a entender que no se puede atropellar no solo a los derechos constitucionales de un funcionario judicial, y en este caso el presidente de la Corte, sino que no puede volver a repetirse procedimientos arbitrarios, groseros, en donde se vulnera a la institucionalidad del país. Pero algo más yo pensaría en el futuro inmediato. Yo digo al Ecuador, digo al país, es necesario, alguna vez lo he dicho en este mismo medio de comunicación y lo ratifico, es necesario, es prioritario pensar en una seria reforma de la función judicial del Ecuador. De un lado, la estructura de la función judicial, que se vuelve intolerable que exista un organismo con tan amplias atribuciones como el Consejo de la Judicatura. Son quienes nombran los jueces, son quienes sancionan, quienes amenazan. Recuerde usted que hubo una amenaza a todos los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador. Es decir, una estructura que garantice institucionalidad, que garantice independencia judicial, pero algo más. Yo creo que la gente reclama, y con razón, de que muchas veces los procesos demoran demasiado, de que quizás no hay las respuestas con la celeridad que amerita o que merece la ciudadanía. De acuerdo, pero no tenemos papel bond, no tenemos el número de jueces suficientes. Vaya usted, no es exageración, a las dependencias judiciales de Pichincha, de Esmeraldas, del Oro, del Guayas. No hay aire acondicionado, los funcionarios no pueden usar los servicios higiénicos. ¿Y por qué pasa no esto, doctor computadoras, Saquicela? expediente electrónico. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Consejo de la Judicatura se lava las manos diciendo no hay plata, pero ¿qué están haciendo entonces con el presupuesto asignado? De una parte, el Consejo de la Judicatura es quien tiene la atribución y no ha cumplido sus atribuciones, no ha otorgado lo que requiere la función judicial. A eso se suma que no hay funcionarios, no hay evaluación de fiscales, de jueces, no han habido concursos nuevos para dotar de mayor personal. Y si es que no existen los recursos, pues precisamente su atribución, trabajar dentro del Estado, con el Ministerio de Finanzas, etcétera, para poder dotar de los recursos. Algo más, poder privilegiar los recursos económicos y el personal para el ámbito jurisdiccional, más no para el ámbito administrativo de la función judicial. En suma, yo creo que hay que ser claros. Han incumplido en este sentido sus funciones. Entonces no puede continuar una función judicial así, en donde en algunas ocasiones despiden a los abogados que puedan contribuir con papel bond para poder imprimir las notificaciones. Pero eso no es lo o más los secretarios grave, haciendo cuota. Ahora, doctor Saquicela, eso sí es grave, pero no es lo más grave. La liberación de delincuentes, esta rifa de medidas cautelares, de órdenes de excarcelación, de habeas corpus otorgados desde las más remotas parroquias del país, ¿a qué responde? ¿Son jueces que solo cumplen con lo que dice la norma o es la corrupción que se adentra cada vez más en la función judicial? Hay que ser absolutamente categóricos. Los judiciales del país debemos precisamente apostar y privilegiar al Ecuador. Hay problemas de delincuencia organizada, de corrupción, de inseguridad. La gente demanda una función judicial y juezas y jueces que cumplamos nuestro deber de mejor manera por el Ecuador. Y ese es mi llamado. Pero más allá del llamado, sí hay acciones que se deben hacer. En primer lugar, considero de que en cada caso concreto se deberá determinar si es que existen errores. Y yo le he dicho, si es que existen esos hierros o una conducta irregular por parte de los judiciales, precisamente es el Consejo de la Judicatura el que debe diagnosticar, ahora está así la ley, obviamente, y claro, en forma previa con declaraciones jurisdiccionales de los jueces según los casos concretos. Pero algo más, a su momento yo decía, ¿qué es lo importante para poder diagnosticar o determinar si es que existen errores o irregularidades? Que exista proceso de evaluación de forma objetiva, de forma técnica, en donde sepamos qué jueces, qué funcionarios judiciales
cumplen sus deberes de forma correcta o de forma incorrecta. Pero este es otro aspecto que no ha cumplido el Consejo de la Judicatura y que sencillamente, cuando lo ha hecho, como en el caso de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, lo ha hecho de forma incorrecta, violando la Constitución. No lo digo yo, lo dice la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador y lo dice la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Pichincha. La única evaluación que hizo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y que vulneró y atropelló las normas constitucionales. Ahora, usted dice, tiene que haber una reforma integral al sistema, pero ¿a quién le interesa que haya esta reforma? Y se lo pregunto pensando en los políticos, porque para ser juez, ok, hay que cumplir con una puntuación, tienen ustedes que cumplir méritos, rendir exámenes. En cambio, los integrantes del Consejo de la Judicatura son designados por ese órgano político llamado Consejo de Participación Ciudadana y provienen de ternas que llegan desde los poderes del Estado, desde los distintos poderes del Estado, muchos de ellos con un componente fuertemente político, en casos hasta del 100% con componente político. Entonces, ¿realmente les interesa a los políticos perder su influencia, su capacidad de manipulación en la función judicial, doctor Saquicela? Debe interesar no solo a los judiciales, eso sería un error. Nosotros somos funcionarios transitorios, pero ante todo somos ciudadanos que nos preocupa el Ecuador. ¿Y a quién entonces debe preocupar e interesar? Es a todo el país. ¿O acaso a un ecuatoriano o ecuatoriana no le preocupa y no le duele la corrupción, la inseguridad que hay en el país? No nos interesa fortalecer la democracia, la institucionalidad. ¿Para qué? Para beneficio de los derechos de los ciudadanos. Debe interesar al país. Mire, yo agrego algo. A veces se cree que cuando se habla de justicia, institucionalidad o independencia, parecería esto una entelequia o una abstracción. No es así. Debemos saber los ecuatorianos que cuando no hay institucionalidad ni independencia judicial, cuando no existe seguridad jurídica o se atropella la misma, se ahuyentan las inversiones, no existe garantías para los empresarios, para los trabajadores, para los ciudadanos en general. Entonces yo digo, por favor, el Estado en su conjunto, debemos preocuparnos para fortalecer la institucionalidad y la democracia del Ecuador y particularmente de la justicia. Y los ecuatorianos, los abogados, los académicos, las organizaciones sociales, la ciudadanía, debemos decir ya no más una justicia que se viole la independencia, como este último capítulo funesto, oscuro, de la suspensión del presidente de la Corte Nacional. Pero no nos debemos quedar allí, sino debemos construir y forjar una propuesta seria y definitiva para mejorar la justicia del Ecuador en beneficio de ¿quiénes? De los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Usted le envió un informe de situación el 4 de octubre del 2021 al presidente de la República, donde le relataba todas estas situaciones. ¿Alguna vez tuvo una respuesta? Tuvimos una oportunidad hace algún tiempo atrás en la que conversamos con el señor presidente de la República y él había planteado, recuerde usted, de que había una posibilidad, o mejor dicho, que él pensaba en una posible reforma constitucional y consulta popular. Si no estoy mal acordado, fue una entrevista que tuvo con la periodista Tania Tinoco, y a partir de allí hubo un breve diálogo de posibles reformas. Yo lo que creo es que ahora ha quedado en evidencia y está más claro que nunca la vulneración a la independencia judicial, los atropellos que se han hecho, pero no nos quedemos allí. Lo que queda claro es la necesidad impostergable de una reforma de una buena parte de la estructura del Estado. Yo hablo por la función judicial del Ecuador. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, buen día, muy amable. Y al volver, Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, año tras año, miles de jóvenes no pueden estudiar por falta de cupo en las universidades. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Ya regresamos. Información a esta hora: la Asamblea Nacional sesionaría el jueves para elegir a quienes ocuparán la primera y segunda vicepresidencia del Legislativo. Pero hoy, bancadas como la de UNES se reunirán para determinar el perfil que van a llevar al Pleno para su votación.
La nueva mayoría de la Asamblea Nacional aún no define los nombres que mocionará para ocupar las dos vicepresidencias del Legislativo. Sin embargo, la bancada de UNES aspira a la primera vicepresidencia vacante desde el 31 de mayo, cuando Virgilio Saquicela ascendió a la presidencia tras la destitución de Guadalupe Llori. Creo que la configuración de la Asamblea Nacional da cuenta que la primera fuerza política es de la Revolución Ciudadana. Esa bancada se reunirá este lunes para elegir a una mujer para postular su nombre en la sesión que sería este jueves. Yo apelaría al tema de experiencia y, por supuesto, capacidad. Tenemos, en el caso de algunas compañeras, Marcela Holguín, está la compañera Sofía Espín, Esther Cuesta. UNES considera que la segunda vicepresidencia la debe ocupar el Partido Social Cristiano, que no tiene representación en el Consejo de Administración Legislativa CAL. Sin embargo, existiría una terna integrada por los rebeldes de Pachacutic, Peter Calo, Patricia Sánchez y Mario Ruiz, quienes son parte de la nueva mayoría. Los asambleístas del ala orgánica no postularán. Quienes somos parte del verdadero Pachacutic no hemos participado y no vamos a participar de ninguna conversación para el reparto de las futuras dignidades de la Asamblea. Otro nombre que se postularía es el de Joana Moreira, disidente de Izquierda Democrática. Ella tiene una vocalía en el CAL. Para postular a la vicepresidencia debería renunciar a ese cargo. La bancada oficialista criticó la falta de acuerdos. Entonces ahí es donde comenzamos a ver que ese mal reparto entre ellos mismos es lo que no permite que la Asamblea Nacional se pueda institucionalizar. Y esa es la parte que a nosotros nos preocupa. Y considera que las nuevas designaciones son parte de una agenda de UNES para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y la designación de autoridades. El decreto 494 que expide el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior eliminó el requisito del examen que tomaba la CENESID y en su artículo 19 dispone lo siguiente: las instituciones de educación superior en ejercicio de su autonomía administrativa y financiera serán las encargadas de realizar el proceso de admisión para los cupos que se encuentren disponibles en atención a la oferta académica de cada institución. La pregunta es, ¿con esto se soluciona el problema del acceso a la educación superior? Lo vamos a conversar con la doctora Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL. Buenos días, Cecilia, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí. ¿El problema del acceso de los jóvenes a la educación superior radica en el examen o en la capacidad de las universidades, que tienen una oferta menor a la demanda que se registra anualmente? Bueno, es un problema complejo, ¿no? No es solamente hablar sobre la cantidad de cupos o sobre la capacidad. Hay que tratar los temas de fondo. Uno de los temas de fondo es, le ponen un peso al sistema de educación superior cuando hay que lanzar la mirada hacia la educación básica y de bachillerato. Los estudiantes, cuando llegan a la universidad, el perfil de egreso dista mucho de lo que se necesita para ingresar a la universidad. Y ahí vienen los problemas. Ahí viene el problema del nivelatorio, el proceso de admisión. Cuando dice dista mucho, ¿a qué se refiere específicamente? Que los estudiantes, cuando llegan a la universidad, y las universidades como la ESPOL, que hemos tenido sistemas de admisiones desde los años 60, nos damos cuenta de las deficiencias en conocimientos que tienen los estudiantes. Y ahí radica tal vez la deserción de los estudiantes, ahí radica la falta de eficiencia en los sistemas de nivelación y admisión. Por lo tanto, eliminar el examen de CENESID, ¿qué resuelve? Bueno, para nosotros es un paso acertado en la dirección correcta, pero es un primer paso. No soluciona todo. Estamos hablando de la autonomía académica, que es necesaria en las instituciones. ¿Y qué tanto la reclaman, no? Piden autonomía, y le dicen, ok, señores, de manera autónoma ustedes decidan, en función de los cupos que tienen, cómo van a hacer el ingreso los estudiantes, y ponen el grito ahora en el cielo y dicen, no, eso no me corresponde, ¿cómo va a creer? ¿Por qué me dan este problema? Así es, y nosotros como ESPOL, yo me siento muy orgullosa porque nosotros nunca dejamos de tener nuestro proceso de admisión, inclusive cuando la ley nos quitó la exclusividad del mismo, y eso nos ha permitido tres cosas, Lenny. Primero, tener tasas de deserción muy bajas. La ESPOL tiene el 6% de deserción después del primer año. Segundo, mejorar la reprobación de los estudiantes una vez que ingresan a la universidad. Y eso radica en un ahorro económico para ellos, porque si el estudiante pierde una materia, tiene que pagarla. Y tercero, que es lo más importante, la eficiencia terminal. No solamente tenemos que preocuparnos de cuántos estudiantes ingresan, sino cuánto tiempo permanecen en el sistema y qué hacen a la salida. ¿Están trabajando
tienen empleo. Y yo creo que esas tres cosas son importantes y nos ha permitido poner el ojo en algo que es importante también, la eficiencia en el uso del recurso público, porque recordemos que las universidades públicas tenemos el financiamiento a través de los impuestos de todos los ecuatorianos. El problema es que esas cifras que exhibe la SPOL no son las cifras del resto de la universidad ecuatoriana, y el problema también es lo que usted señalaba al final, la eficiencia en el uso de recursos. Ahora las universidades dicen, necesitamos más plata para poder manejar los exámenes de ingreso de los estudiantes. ¿Esto es cierto? Ustedes, desde su experiencia y que llevan tanto tiempo con estos exámenes de nivelación, ¿es verdad que se necesita una ingente cantidad de recursos para poder manejar un sistema? Ciertamente, el aumentar cupos supone una mayor inversión y por eso reclamamos los recursos. Pero no lo es todo, Lenin. Tenemos que trabajar también en el fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? ¿Cómo llegan los estudiantes a la universidad? Hay que mirar la calidad de la educación básica y de bachillerato y ahí trabajar con ellos. Hay que revisar con ellos la vocación. No todos los estudiantes deberían ir por ejemplo, a medicina o a ingeniería. ¿Qué pasa si nosotros abrimos las puertas en más cupos de ingeniería? ¿En qué van a trabajar esos chicos? Entonces tenemos que trabajar en la integralidad del sistema y sobre todo darles oportunidades donde sí hay trabajo, en los sectores productivos y sociales que apoyan al desarrollo de este país. ¿Concuerda entonces usted con aquellas voces que señalan que pruebas masivas estandarizadas de ingreso a la educación superior no son sino un mecanismo que reproduce desigualdad? Yo creo que la universidad, en su autonomía académica, debería decidir cómo ingresan sus estudiantes. Ciertamente no es lo mismo ingresar a ingeniería que ingresar a medicina. Y para nosotros, en la SPOL, nosotros nos hemos preocupado de algunas cosas. No solamente el conocimiento, pero también la aptitud, Lenin. Si nosotros nos preocupamos solo del conocimiento, entonces ingresan los estudiantes que tienen mejor conocimiento. Y eso generalmente tiene que ver con los estudiantes que vienen de las escuelas y colegios que tienen una mejor posición. Entonces tenemos que trabajar en algunas cosas, políticas de acción afirmativa, que es algo que aprendimos también durante los últimos 15 años, son importantes. Y que el decreto lo señala, que tiene que ser contemplado y que tiene que ser puesto en un primer orden a la hora del ingreso de estudiantes por parte de cada universidad. Entre el 2010 y el 2017, la tasa bruta de matrícula en las universidades cayó del 42% al 31%, y la tasa neta del 28.7% al 22.5%. ¿Es esta, Cecilia, le pregunto, la evidencia de que el modelo de los exámenes de aptitudes no garantizaron el acceso a la educación superior? Yo creo que es uno de los factores, pero sobre todo hay que verlo desde la posición, será política, de los estados, de los gobiernos, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que está pasando con el Ecuador? El Ecuador está creciendo en población y eso hace que incremente la demanda hacia la educación superior y no hemos sido capaces de incrementar esa demanda. Entonces, hay que pensar en un sistema que incremente desde lo público y también desde lo privado esta cobertura que significan esos números que acabas de decir. Y no solamente en la universidad. Yo creo que esto es importantísimo porque nosotros tenemos que trabajar en carreras que le dé al ciudadano una posibilidad de generar valor para él y para su familia. Carreras técnicas superiores, carreras técnicas tecnológicos, que vayan orientados hacia las necesidades de los sectores productivos y sociales. Y eso no lo podemos hacer solo en las universidades. Tenemos que trabajarlo con los sectores productivos y con la política pública de los gobiernos locales y generales. Y desde hace años, Cecilia, se habla de la necesidad de crear institutos técnicos en distintas provincias del país, donde la oferta educativa se adecue a sus potencialidades, a su realidad productiva. Y suena lógico, claro, por eso lo ofrecía Correa, lo ofrecía Moreno y también lo ofreció Guillermo Lasso, pero esa solución a la intención de seguir formando jóvenes, ¿por qué no se desarrolla? Si está todo tan claro, si es todo tan obvio. Las voluntades están. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hemos estado trabajando un año con la organización, con DP World, con NIRSA y con todos los que están en Posora. Han expresado la necesidad de que la SPOL esté con ellos. Y nosotros les hemos dicho, nosotros los acompañamos, pero tenemos que ayudar al desarrollo educativo de la región. ¿Qué necesitan? Y hoy, después de este tiempo, hemos desarrollado mallas en conjunto de carreras técnicas tecnológicas
con una visión dual. ¿Qué quiere decir dual? El 30% con nosotros, aprovechando la tecnología en el lugar de donde vienen, y el 70% en las empresas. Entonces, ¿qué requerimos? Que las empresas abran sus puertas, nos den espacios de desarrollo y de aprendizaje para los chicos, porque además ahí hay una ventaja. En el momento que tú tienes 10 personas trabajando, educándose en tu empresa, tú puedes de ellas escoger las mejores para ti y ayudar al desarrollo de la provincia, así que tengan que esos estudiantes salir de los lugares hacia las ciudades y después no regresar, Lenny. ¿Por qué estos casos, por qué estos ejemplos como el que acaba de exponer son excepcionales y no la norma? ¿Falta gestión también en la Universidad Ecuatoriana? Yo creo que las universidades nos hemos abocado hacia esta problemática. Muchas estamos desarrollando carreras técnicas tecnológicas. De hecho, si ves, las últimas carreras aprobadas en el Consejo de Educación Superior van hacia ese lado. Yo creo que falta también política pública. Los empresarios, las empresas quieren hacerlo, pero también necesitan incentivos de parte del gobierno para que esto se dé. En otros países, ¿qué es lo que ocurre cuando una empresa beca a un estudiante? Cuando una empresa pone dinero para investigación. Tienen desde la política pública incentivos para hacerlo. Lenin, en este país no tenemos incentivos y yo creo que ahí hay que trabajar. Los temores de que regresen las filas largas, el padrinazgo, la discrecionalidad o la venta de cupos, ¿tienen algún sustento? Yo creo que no. Yo creo que nuestro sistema de educación superior ha avanzado, Lenny. Si algo nos dejó la pandemia es darnos cuenta que a través de la tecnología podemos salir adelante. La universidad pública avanzó y yo creo que estamos en capacidad de ofrecer mejores servicios. El problema es que estos temores provienen desde la misma universidad pública. Entonces, uno no entiende cómo es que tienen miedo desde la universidad de que ocurran cosas que pasaban hace 30 años, dejando en evidencia que no ha habido progreso. Yo creo que la universidad tiene la capacidad y estamos además para apoyarnos entre todos. Somos diversos, somos de diferentes regiones, tenemos diferentes vocaciones, pero ciertamente trabajamos por la educación y yo creo que entre todos vamos a salir adelante. Sin embargo, una cosa sí debe quedar clara, la eliminación del examen no garantiza que vaya a haber más estudiantes, más jóvenes dentro de las universidades. No garantiza, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso. El sistema de educación superior en los últimos años ha incrementado grandemente los cupos, sin que se incrementen los presupuestos, Lenny. Tenemos que seguir trabajando, pero también necesitamos la voluntad de este gobierno para que nos dé mayores recursos. Y eso es lo que esperamos para los siguientes años. Cuando dicen mayores recursos, siempre hay que tener en cuenta que se necesita también apuntalar la educación básica, porque usted lo ha señalado a lo largo de esta entrevista, es allí donde radica el problema. Correcto. Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y regresamos. Hasta mañana las dos primeras mesas de diálogo ya deben presentar resultados sobre la focalización de subsidios y la condonación a los deudores de la banca pública y privada. El gobierno reconoce que hay avances, sin embargo, la Iglesia Católica hace un llamado a las partes a cuidar las formas para impedir que este proceso de diálogo quede trunco. Concluida la primera semana de diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales, los pronunciamientos son optimistas. En 2 mesas se viene tratando el tema de subsidios y de banca pública y privada, y que se registran avances, se informa. Primer consenso dentro de la mesa. Primero, que el subsidio es necesario y que se debe trabajar para una focalización eficiente. En cuanto a créditos, también se destacan algunos acuerdos iniciales. 400 millones como mapa general para lograr que estos fondos vayan destinados fundamentalmente a los sectores rurales. Esas 2 mesas deben cerrar los procesos esta semana, para así poder iniciar con las siguientes mesas que abordarán el tema de precios y derechos laborales. Para la Iglesia Católica, que facilita estos diálogos, se evidencia una voluntad entre las partes para llegar a acuerdos, pero reconocen que hay que tener cuidado en las formas para que el proceso no se rompa. Continuamos por un lado nosotros invitándoles al diálogo, a la confianza y al respeto, y por otro lado se siembra esa sospecha o acusaciones que tendrán su fundamento. No, eso hay que probarlo. Lógicamente que eso puede poner en peligro, hay que decirlo también abiertamente, ¿no? El gobierno... Y bien, aquí terminamos este espacio de entrevistas. Sin embargo, las noticias continúan en Televistazo, en La Comunidad. Nos volvemos a encontrar el día de mañana.